Bueno, buenos días y gracias a todos y a todas por haber venido a esta presentación del itinerario del Camino del Agua. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia y el acompañamiento de Isabel Elizalde, que anda por ahí ocupada. Hola. La consejera de Desarrollo Rural, que nos va a acompañar en este recorrido. Luego quiero dar las gracias también a Maricruz, porque esta apuesta había una experiencia piloto que había que desarrollar dentro del departamento que trabaja Maricruz, que es GANIC, que depende del Gobierno de Navarra. Entonces había que hacer una apuesta en 2 municipios, porque económicamente no había presupuesto para más. Entonces apostaron por Lodosa, sobre todo porque ya habíamos trabajado previamente con la relación que había habido de la mujer y el agua. Hace 6 años, algunos recordaréis que sí que trabajamos en un proyecto y el resultado final fue un calendario en el que sí que trabajamos bastante de aquella relación que había habido y que hay entre el río, el agua y las mujeres de Lodosa. Y por supuesto, quiero agradecer a todas las mujeres que siempre habéis participado y que habéis hecho posible este itinerario con todas vuestras experiencias de vida. Este itinerario lo hemos enmarcado en lo que ayer se empezó a desarrollar, que fue la tercera Feria de Sostenibilidad que hacemos conjuntamente el Ayuntamiento con la Ikastola de Ibaiyalde de Lodosa. Aquí este año, cada año hay un tema, y este año era la economía circular, que estaba muy bien encuadrado dentro de este proyecto. Este proyecto de los itinerarios del agua quería poner en valor sobre todo 2 objetivos principales: el desarrollo sostenible y poner en valor y visibilizar todo el entorno natural que hay aquí en Lodosa. Y por otra parte, queríamos también ver y desarrollar lo que es la igualdad, porque hemos recuperado parte del patrimonio inmaterial de las mujeres y esa memoria rural que hay en las mujeres de Lodosa. Este recorrido tiene 15 hitos que hay en Lodosa, todos relacionados con el agua y muchos de ellos relacionados con la mujer y la importancia que ha tenido el agua tanto para el regadío y el desarrollo rural de Lodosa, para la ciudadanía, pero también para las mujeres. Cuando quieras, Isabel. Mariby, gracias a todos vosotros. Egunon, buenos días. La verdad que son buenos. Está el viento un poco fresquillo, sí, pero al andar seguramente entraremos en calor. Sí. Bueno, yo sobre todo lo que quiero hoy destacar es la importancia del agua, la importancia que tiene siempre el agua ayer, que tiene hoy y que va a tener también mañana. Hoy nos vamos a centrar en esa mirada que se tenía, ¿no?, hacia el agua, hacia la importancia del río, de los lavaderos, de cómo teníamos que gestionar el agua, de aprovechar la fuerza del agua, de cómo tenemos que cuidar la calidad del agua también, cómo se cuidaba esa calidad del agua y cómo lo hacíais y cómo lo tenemos que seguir haciendo, porque la cuestión es que el agua no podemos vivir sin agua y el agua es un bien que tenemos que saber cuidar, que tenemos que saber administrar, que tenemos que saber entender. Yo creo que nos ha pasado en estos últimos años que nos ha parecido que el agua era fácil de tenerla. Abríamos el grifo y lo teníamos ahí, ¿no? Y casi no lo hemos mirado, era fácil abrir el grifo y estaba ahí. Y no nos preguntábamos qué pasaba, de dónde venía, tenemos o no tenemos, qué pasa con los regadíos. Ayer también salían, no sé si visteis en prensa, la situación que estaba pasando en Cadreita con ese robo del agua. Y ese agua que es de todos y que tenemos que saberla gestionar bien, tenemos que hacer que las nuevas generaciones, hoy nosotros somos responsables de esa agua, pero las generaciones futuras tienen que saber entender bien lo que es el agua y la importancia del agua. Y hoy es sobre todo importante dar valor a la mirada que teníais vosotras, las mujeres más mayores, yo diría que más que más mayores, jóvenes con cada vez más edad. Que es lo que has dicho bien, jóvenes con más edad. Jóvenes con más edad y con más experiencia, que saben realmente poner en valor el conocimiento de nuestros mayores y hacérselo pasar a las generaciones futuras. Esa fuerza y esa relación intergeneracional es la que nos va a hacer posible gestionar bien esa agua que tanta nos falta, nos hace Navarra gestionar bien con sentido común
y entendiendo que lo que hagamos hoy compromete a las generaciones futuras. El Ebro es la historia de Lodosa y ese río que trae la vida por medio del agua también ha ejercido durante mucho tiempo de frontera. En estos momentos no es la frontera entre Navarra y La Rioja exactamente el río aquí, pero en otras zonas sí. Y como zona fronteriza durante muchos siglos de la historia hubo muchas batallas. Primero entre reinos cristianos y reinos musulmanes y luego entre los propios reinos cristianos hasta que en el 1512 Castilla conquistó Navarra, la anexionó a la corona de Castilla y parece que en ese momento que hubo un momento de paz se construyó la iglesia que tenemos aquí, la parroquia de San Miguel, que también tiene una larga historia. Yo no se la voy a contar porque no soy hoy el día de contar esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia es una iglesia, pues como les digo, empezaba a construirse en el siglo XVI y se termina en el siglo XVII, con lo cual tiene muchas fases. Si quieren otro día la podemos visitar y verla más en profundidad. Y también tenemos que hablar del ayuntamiento que tienen ustedes enfrente y yo a mi espalda, la casa consistorial, que también tiene una historia, se construyó en 1848 tras precisamente unas guerras, la primera guerra carlista, que no es el que vemos ahora, porque se reconstruyó totalmente en 1948, 100 años después. Pero esta plaza fantástica, tal como la vemos hoy, no ha sido así siempre. Y de hecho, nos lo van a contar las mujeres de Lodosa, esta plaza tenía algo muy importante que hoy no vemos, y es el Pozo de la Rueda. Un pozo que no era el único, veremos a lo largo de la visita y nos lo van a contar sus protagonistas, las que lo vivieron. Había tres pozos en Lodosa. Bueno, pues aquí teníamos uno. Este pozo le llamaban el Pozo de la Rueda por el sistema de extracción de agua, que servía para dar agua, para que la gente viniese a recoger agua de boca y para, como nos contaron el otro día, que luego nos lo va a contar otra vez, para refrescar el vino. Venían, recogían aquí y lo llevaban a las casas. El pozo venía el agua por su pie, yo no sé cómo, porque en las cabañas teníamos el pozo acabando, y aquí igual. Había una rueda y le dabas, y tenía un caño que caía el agua. Y era por refrescar el vino, porque para lavar y eso no valía. O sea, tienes agua para refrescar vino, no para beber. No, pero también importante. No, para beber también, pero no, para beber íbamos al bebedero. Pero era potable también, ¿no? Aquel sí, este no sí es potable, pero de esta buena. ¿Y cómo coges agua para llevar? Con un cubo. Pero ¿cómo subía el agua? ¿Cómo sacabas pues el dándole agua? la rueda subía el agua. Dándole la rueda subía el agua. El bebedero. El bebedero que está justamente ahí. Ah, sí, podemos ir verlo. Al lado de su casa, fenómeno. Let's go, everybody. Ah, claro, mira. Y mira foto. Había. Esto estaba claro abajo, porque si no los animales no podían subir a beber. Claro. Y esto estaba como está ahora. Aquí, esos caños caían agua constantemente. Aquí no hay que darle rueda. No, venía de una ciudad. Y aquí cogíamos agua para beber. ¿Y este agua de dónde vienes? De Ebro. Ah, Río de Ebro. Vamos a ver Ríos de Ebro. Del Ebro. Qué grandes, bonitos Río Ebro. Las dos alcacias, y aquí había un banco que era una piedra grande y era un banco. Y aquí salíamos a la fresca. Y esto estaba así en cuesta. Y este es mi carro. Y este es mi cimiento. ¡Qué maravilla! Estamos en un rincón de historia. De historia. Marta, ¿tienes algo que decirnos? Realmente era una de las fuentes más importantes que había en Lodosa, porque servía para dar de beber a los animales. Como ya he dicho, venía el agua directamente del Ebro, caía continuamente, y en la parte más ancha era para beber los animales, los caballos, porque además también era una parada de postas, que venían cuando pasaban los caballos, venían aquí y bebían agua, pero también las personas. Y también estoy segura de que esto era un sitio de concentración de gente
de vecinos y de charla. De chatting. Que también era importante, era la red social de Lodosa. Facebook de Lodosa, se empiezan aquí. Era el Facebook y el Twitter de Lodosa. Estoy segura de que sí, seguro que hay un montón de historias que han pasado por aquí. Lo vamos a ir a ver a lo largo de la visita. El problema es cuando se construyen, empieza a haber fábricas y sobre todo la papelera de Miranda, que a partir de ese momento el Ebro cambia totalmente y ya el agua no se puede beber. Que en esta cuestita, ¿qué pasaba? La gente se tumbaba en la cuestita. Hombre, a la sombra de dos alfacias que había concentración. Claro, era la red social. Importante también el río Ebro y el agua, porque seguramente estos pimientos no se criarían igual de buenos sin ese agua tan rica y sin ese suelo tan rico que precisamente le da el río Ebro. Hoy es una visita a un itinerario especial, ¿no? Porque es la presentación, pero cualquiera lo puede hacer camino como quiera y dentro del itinerario veis la QR. Si entras en la QR o te la descargas, te lleva a todos los puntos del itinerario con la fotografía del espacio que estamos viendo y una breve descripción de qué significó ese punto para Lodosa, para la mujer, ¿no? En este espacio hay marcado dentro del recorrido 3 puntos, porque nos parece que es una parte muy importante. Tenemos, que luego explicará más las mujeres que me acompañan, la playa natural, porque todos nos hemos bañado aquí, pero antes aquí es donde se lavaba la ropa, las mujeres bajaban a lavar la ropa al río. Este era el espacio, luego se explicarán en qué puntos. Entonces, por un lado tenemos el lavadero, por así decirlo, luego pasó a ser playa natural y detrás nuestra, por donde hemos pasado, están los álamos naturales y la colonia que tenemos de murciélagos. Actualmente hay 19 álamos que están totalmente protegidos por ley, que son reserva natural desde 1991, y luego tenemos plataneros. Las copas de los plataneros, como os han comentado nuestra compañera Caroline al inicio del itinerario, aquí se desarrollaron las guerras carlistas, la primera guerra carlista. Entonces la copa de los árboles la rompieron para poder visibilizar los dos bandos. Aquí estaban los carlistas y allí estaban los liberales. Entonces cortaron las copas de los árboles para poder tener visibilidad si llegaban o no llegaban. Actualmente los plataneros sirven de protección a los álamos, porque el viento los hubiera tumbado o roto las ramas, ¿no? Entonces los plataneros protegen. Luego muchas veces cuando nos encontramos ramas caídas y protestamos de por qué las ramas caídas no se retiran nada más caerse, pues tienen su razón de ser. Aquí tenemos una colonia, la colonia más importante de toda Europa, de murciélagos de Cabrera. De Cabrera. De Cabrera y nóctulo mediano. Murciélagos. Como Batman. ¡Oh, bats! ¡Oh, bats! ¡Oh, God! ¿Sí? Sí. Entonces están en los árboles. Cuando se caen las ramas, vienen los biólogos a ver si dentro de esas ramas caídas hay murciélagos. Por eso es la razón de no retirar rápidamente las ramas. Que sepamos que el beneficio que nos dan los murciélagos, pese a que hay mucha repelús por ese animal, por la noche se cree, está totalmente comprobado que se alimentan de 1000 mosquitos
durante toda la noche. Cada uno de los murciélagos. Por eso aquí es una zona donde normalmente no hay mosquitos y tiene su beneficio natural. Aquí actualmente se han contabilizado 300 murciélagos y sí que hay un seguimiento constante por parte de los biólogos, tanto de la alameda como de los murciélagos. Ebro es la vida de Lodosa, bueno, la vida de Lodosa y de todos los sitios por donde pasa y mucho más allá. Y hemos hablado de su zona fronteriza, pero también fue importante antes de la Edad Media, de las guerras carlistas y de antes de que existiese Lodosa como sitio, como pueblo y como villa. Ya desde antes de que llegaran los romanos, en Lodosa hay varios yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro y precisamente están ahí por el río, porque el río es la vida, es la riqueza de la agricultura, pero también es una vía de comunicación. Nosotros no pensamos ahora en el Ebro como una ruta de comunicación, porque ahora mismo se nos hace imposible pensar que esto podríamos ir con barcas, pero sabemos, gracias a lo que nos dejaron escritos los romanos, que el río Ebro era navegable desde la desembocadura hasta donde está el actual Logroño. Entonces por aquí, en determinadas épocas del año, no cuando el río está más seco, que es en el verano, pero subían y bajaban barcas con productos que venían del Mediterráneo y de aquí bajaban productos hacia el Mediterráneo. Eso ya desde antes de la llegada de los romanos. En época romana se intensificó mucho más, pero además también tenemos, bueno, es en el término municipal de Alcanadre, pero es el canal, yo siempre lo he conocido como el canal del acueducto de Lodosa. Tenemos un acueducto romano que también nos habla de esa importancia del agua y lo importante que era desde tiempos históricos el agua para el desarrollo de la vida. Por supuesto, era importante, es importante y todavía en el futuro lo va a ser más. Y también lo que ha contado Mariví, ¿no? La riqueza, no solo la riqueza histórica y la riqueza cultural, sino también la riqueza naturalística, paisajística y ecológica, que es importantísimo. Además, el río ha dado mucha vida y como el otro día nos contaban las mujeres de Lodosa, nos hablaban porque Caroline nos ha enseñado la piscina, pero además de piscina y antes de piscina... Sí, yo concretamente venía a acompañar a mi madre, lavar por supuesto no me dejaba porque yo era pequeña y luego volvíamos a buscar la ropa seca que la tendían en los juncos, según iban lavando, aclaraban, la tendían en los juncos y yo la llevaba en una cesta de aquellas de mimbre y caña. ¿Cómo transporta el cubo de peces con una rosca que no sé cómo se llama en la cabeza, lo llevaban. ¿En cabeza? Sí, una tabla y un cajón que aún no tengo. Y una tabla y un cajón que es lo que yo llevaba. Yo aún no tengo. Podemos llevar, mira,